Sebastián, ya está con nosotros también nuestro invitado esta mañana, Gaspar Llamazares. Muy buenos días. Buenos días. En pocos minutos se va a tener que ir al Congreso, así que comenzamos, si le parece, hablando de impuestos, de lo que todo el mundo habla estos días y de la posición de Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar en esa tramitación parlamentaria? ¿Qué va a hacer Izquierda Unida? Bueno, la propuesta del Gobierno no nos gusta y no se corresponde con las declaraciones del propio Gobierno y del Partido Socialista. Hablaron de una política impositiva para incrementar los impuestos de los más ricos y contribuir con ello a una salida justa a la crisis, y nos hemos encontrado con una política impositiva continuista, ¿no? Donde quien paga impuestos, quien recibe en estos momentos el incremento de los impuestos, básicamente es el consumidor y el asalariado, y en mucha menor medida las plusvalías o las grandes rentas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la misma política impositiva que ha traído como consecuencia en un periodo de crisis que entremos en un fuerte déficit. Y por otra parte tenemos una política de gastos que en nuestra opinión no se corresponde con las necesidades del país, que no se corresponde ni siquiera con el consenso internacional de impulsar desde lo público la salida a la crisis, ¿no? Porque nos parece que estamos ante una política, es decir, de ajuste, de leve ajuste, pero de ajuste en todo caso, ¿no? Y luego, por otra parte, nos parece que ni en ese proyecto de presupuestos hay suficiente impulso social, ni tampoco hay un cambio de modelo. No hay cambio de modelo en unos presupuestos en que investigación y desarrollo recibe buena parte de la reducción en materia de inversiones, pues llega uno a la conclusión de que el modelo de desarrollo se deja para mucho después. Por lo tanto, nosotros estamos muy distantes en estos momentos del proyecto de presupuestos. Vamos a ver qué margen de maniobra tiene el Gobierno y tendremos vocación de negociar y voluntad de negociar, pero eso sí, para que haya una distribución justa de los esfuerzos para salir de la crisis. Esta política impositiva no establece una distribución justa, y para que haya también un impulso desde lo público a la economía y a la política social en un momento de crisis. Subir los impuestos solamente a los más ricos, a la SICAP, ese cambio que ustedes están pidiendo, ¿sería suficiente para mantener un gasto social que el Gobierno dice es el mayor de la historia de nuestro país? ¿Eso sería suficiente para Gaspar Llamazares? Bueno, lo que sería es una medida más equilibrada que la actual. Desde luego, lo que no puede ser es que hables de subir los impuestos a los más ricos y se los subas a las rentas de los trabajadores y a las rentas de los consumidores. Esa es una contradicción insoluble, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos que haya una distribución justa de la política de impuestos, ¿no? En estos momentos, pues habría otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué una deducción para vivienda que todo el mundo reconoce que es una financiación del promotor no se reduce o no se suprime en los presupuestos del próximo año y se deja para la próxima ley de economía sostenible? Son 6.000 millones de euros, no es ninguna baratija, ¿no? Y por otra parte, ¿por qué el Gobierno no establece un nuevo tramo, como ha hecho Gran Bretaña, en las rentas más altas, que no son clases medias? Las rentas superiores a 70.000, 80.000, 100.000 euros al año no son rentas bajas, no son rentas medias. Por tanto, ¿por qué no se establece un nuevo tramo? Eso podría dar una relación equilibrada de la política de impuestos y podría también generar mayores ingresos al Estado y, por tanto, permitir unos presupuestos no de ajuste, sino unos presupuestos de impulso a la economía. Porque hay otra obsesión que creíamos que había desaparecido, pero que ha vuelto otra vez, y es la obsesión de la ministra de Economía en plena crisis en volver otra vez a la senda del déficit cero. Nosotros no lo compartimos, creemos que en estos momentos es una grave equivocación, la equivocación que lleva a que una parte de los impuestos que incrementan se dedique no a gasto social ni a inversión pública, sino que se dedique a reducción del déficit, cuando en estos momentos pues los planteamientos estos de déficit cero son no solamente anacrónicos, sino que son muy peligrosos. Enseguida vamos a seguir hablando seguro de economía con nuestros tertulianos, pero le pregunto también por Afganistán. Es la pregunta que le va a realizar en pocos minutos usted a la ministra de Defensa. Se ha recuperado el debate de las comparaciones entre Afganistán e Irak. Ustedes se oponen al envío de tropas a Afganistán, a la ampliación. ¿Es lo mismo Afganistán que Irak en este caso? No es lo mismo desde el punto de vista de la legitimidad de origen. La legitimidad de origen de Irak era nula, la legitimidad de origen de Afganistán
existe, hay una resolución de Naciones Unidas, podemos decir que es una resolución que sana una intervención unilateral de Estados Unidos y de la OTAN, pero hay una resolución de Naciones Unidas. La cuestión es la legitimidad de ejercicio. La pregunta es si nuestra presencia en Afganistán ha dejado de ser ya una presencia de reconstrucción y de seguridad y cada vez es más entendida por los afganos, que es lo importante, como una presencia de ocupación y beligerante. Y yo creo que estamos en esa fase. Por lo tanto, tengo la impresión de que el gobierno, con esa propuesta de incrementar el número de tropas, lo que hace es una huida hacia adelante. Cuando nuestros ejércitos están en tierra de nadie, entre la reconstrucción, la seguridad y la beligerancia, el gobierno toma la decisión de aumentar el volumen de tropas, de la misma manera que en determinado momento de la guerra de Irak se aumentó el volumen de tropas. En mi opinión, ese no es el camino. El camino, en mi opinión, es cambiar la estrategia, de la estrategia militar a una estrategia política, de estabilización regional, de negociación en el propio Afganistán y también de salida política. Desde luego, lo que ha fracasado es la importación de la democracia en Afganistán. Las últimas elecciones, el fraude electoral lo ha demostrado. No se importa, o no se, mejor dicho, no se exporta desde nuestras democracias la democracia a un país medieval. A un país medieval se le puede ayudar en los procesos políticos, se le puede también apoyar desde el punto de vista de la reconstrucción, pero desde luego no se implanta una democracia a través de la vía militar. ¿Y cómo